porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón, nos convocamos todos los días buscando ser reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos en el capítulo 15 del libro que el apóstol San Pablo escribió a los romanos, pero lo hacemos con un espíritu de oración. Señor, con necesidad te buscamos, porque necesitamos que nos hables a través de tu palabra. Nada merecemos, pero te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 15 del libro de los Romanos es una continuidad del mensaje del capítulo 14, donde se nos desafía a vivir en comunidad y ser considerados unos con otros. Hay algunos consejos adicionales en este capítulo 15, que comienza así. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Así que en esa vida de comunidad no somos islas, no tenemos que buscar lo que nos agrada, sino que tenemos que buscar ser apoyo y ayuda a nuestro prójimo. Y el fin tiene que ser edificarlo, ayudarlo a crecer espiritualmente, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay un llamado a un respeto, a no herir al más débil, a tener la actitud de Cristo, de trabajar, de apoyar, de ayudar, de alentar, de perseverar, de sostener, de infundir aliento a los demás. Desde el versículo 6 en adelante se nos introduce otra característica, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Y el mensaje es más fuerte, que puedo resumir en dos palabras: aceptación mutua, y el propósito es la gloria de Dios. O sea, mutuamente nos aceptamos como somos para ayudarnos a ser mejor y edificarnos y crecer espiritualmente. Y eso es para la gloria de Dios, es para la satisfacción de Dios. Por tanto, acérquense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes, ustedes acéptense también. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito en la profecía. ¿Y qué es lo que está escrito? Te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. En otros pasajes dice, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. A su vez Isaías afirma, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. Que el Dios de la esperanza lo llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y cómo el mensaje, ¿no?, es que Dios tiene que llenar nuestra vida y Dios quiere darnos en abundancia, dice que rebose. Y cuando uno rebosa, alcanza por el poder del Espíritu Santo a redistribuir esa misma esperanza a otros que todavía no la tienen. Ahora Pablo va a hablar de su ministerio como ministro a los gentiles. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad,
abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Cuando Dios llena la vida puede ser una bendición para llenar de bendición la vida de otros. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescar la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. O sea, la razón de ser de mi vida es que los que no conocen, conozcan, y los que no creen, crean, y que eso sea una ofrenda a Dios, porque Dios vino para salvar y rescatar a sus hijos, y la alegría de Dios es mi alegría, y mi alegría es la alegría de Dios, salvar personas. Por lo tanto, versículo 17, mi servicio a Dios es para mí un motivo de orgullo en Cristo Jesús. O sea, es satisfacción, es la realización. Servir a Dios, dice Pablo, para mí es la realización de mi vida. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de Él lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de Él. Y dice Pablo, esto es lo que muchas veces me ha impedido visitarlos, porque mi vida, Él mismo lo había dicho, lo iba a decir en sus epístolas más de una vez de distintas maneras, que no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios. Ay de mí si no predico el Evangelio. Yo tengo que ir allá donde Dios no es conocido. Tengo que llegar donde Dios no llegó, porque fui enviado por Dios para llegar a esa gente y decirles de un Dios que ama, que salva y que restaura. Pero también dice que Él piensa visitar Roma, versículo 23. Tengo planes para el futuro de visitar Roma, como desde hace muchos años anhelo verlos. Versículo 24, tengo planes de visitarles cuando vaya rumbo a España. Espero que después que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Es decir, yo voy, pienso en ustedes, pero ¿saben qué? Pienso en otros también. Y quiero que ustedes también piensen en otros. Un hombre de Dios. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con bendiciones materiales. Si Pablo dice hay que dar todo, compartimos el Evangelio, compartimos los recursos, compartimos la vida, recibimos de ellos, damos para ellos. Así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré. Sé que cuando los visite iré con la abundante bendición de Cristo. Versículo 30. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha, que oren a Dios por mí, que le pidan que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y de los que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Un misionero inclaudicable. Voy a juntar recursos, voy a ayudar. Pienso en el judío, pienso en el gentil, pienso en el que conoce para que siga firme, pienso en el que todavía no conoce para ser alcanzado. Un misionero inclaudicable, un representante de Dios, un hijo del Señor a pleno. Es que
no podemos dejar de dar lo que tenemos del Señor. ¿Y usted? ¿Vivimos en comunidad? ¿Somos respetuosos? ¿Nos aceptamos y ayudamos mutuamente a crecer como creyentes mientras trabajamos por los que no creen? Por algo Pablo más de una vez dijo, si quieren imitarme, imítenme, porque al imitarme lo que van a hacer es hacer lo que yo hago, imitar a Cristo. Vamos a imitar a Cristo hoy en nuestra vida. Ahora vamos a orar. Señor, bendícenos, por favor, que podamos como Jesús, como Pablo, vivir para servir, vivir para salvar. Que podamos aceptar la salvación y que podamos compartirla. Que primero podamos recibirla y que habiéndola recibido podamos distribuirla a otros. Bendice a nuestros amigos y hermanos y danos el espíritu de Pablo, el espíritu de Jesús. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre del Señor. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Gracias por su compañía de hoy. Nos reencontramos mañana para seguir juntos siendo reavivados por su palabra.